Pues estamos hablando acerca de los privilegios y sobre las diferencias. Pensar en privilegios es pensar en que yo tengo algo que no necesariamente me he ganado y que alguien más no tiene. Pensar en privilegios es recordar que no solo a nivel de derechos humanos, sino a nivel ontológico y a nivel humano, todos somos iguales o todos deberíamos de ser considerados como iguales y sin embargo no lo somos. Y hice este video, francamente, el día de hoy estoy sumamente triste, molesta, creo que también sería la palabra, enojada, probablemente frustrada. Y te quiero compartir aún así como esto que siento, porque si tú realmente te permitieras hacer conciencia sobre todo lo que está pasando, eh, y sobre todo, si lo que estás sintiendo es igual que yo en este momento y te das cuenta que las personas, aún sabiendo todas estas diferencias, no están dispuestas a hacer nada, entonces estarías en la misma situación de enojo, de frustración, de tristeza en la que yo me encuentro. Te voy a dar algunos datos. Te invito de nuevo a que revises esta información. Que no me creas a mí, son solo los datos que yo he consultado, de lo que yo he leído, de lo que yo me he informado. Por supuesto que admito desde mi punto más humilde que puedo estar equivocada. Y revisa los datos, a lo mejor tienes datos más actualizados. Lo que quiero que veas acá es, más allá de los números, la diferencia abismal que se permea en cada uno de estos datos y que están ahí. Independientemente si son estos datos o tus datos o los datos de quien sea, la realidad es esta. Entonces, una quinta parte de la humanidad consume las cuartas quintas partes de las riquezas mundiales. Es decir, las personas que consumen la riqueza del mundo son los ricos. Y son una pequeña población de todo lo que realmente hay en el mundo. Hablo como de riquezas en torno a alimentación, en torno a bienes económicos, bienes ecológicos, también hablando de agua, hablando de dieta, hablando de alimentación, hablando de carne, hablando de aire, hablando de condiciones de vivir. 1 de cada 6 personas en el mundo pasan hambre, hambre. O sea, te invito a que pienses realmente cuándo fue la última vez que sentiste hambre y que dijiste, no tengo para comer. O sea, no tengo realmente nada para comer y no tengo una forma de conseguir el alimento. Sé que estamos pasando por una pandemia y que probablemente estás más cercano a esta realidad, pero antes de este momento de tu vida, cuando tú tenías un empleo, cuando tenías la posibilidad y estabas completo en cuerpo y mente y alma, en teoría, eh, ¿cuándo fue la última vez que sentiste realmente esta hambre y esta sensación de hueco en el estómago? La riqueza del mundo está en el 1% de la población. 1%, es decir, todos los demás, el 99% del mundo, vive más o menos bien, pero la mayoría está en extrema pobreza, no solo en pobreza, sino en pobreza extrema. La sobrepoblación va en aumento y eso lo sabemos. Y aun si se frenara ahora, los cambios ecológicos y los cambios económicos que estamos viendo no podrían parar todo el problema que estamos teniendo. Es decir, no solo tendríamos que detener el aumento de personas en el mundo a través de no tener hijos, sino realmente tendríamos que estar contribuyendo de otras formas para poder reducir la huella ambiental y económica que tenemos. Eh, la emisión de metano, que es los gases que expiden los animales, principalmente las vacas y todo lo que tiene que ver con la ganadería, contaminan más que los autos, que todas las cuestiones como que tenemos en el día a día, más que el refrigerador abierto, más que ponerte desodorante en aerosol o no ponerte aerosol. Y esto impacta directamente en el consumo de la carne. Estas vacas no están ahí, no están producidas, porque son producidas para que tú las comas, para que tú puedas tener algo que comer. Y no las necesitas, por cierto, pero después hablamos de eso. El deshielo de los polos
está impactando, y lo sabemos desde hace muchos años con el calentamiento global, aunque Trump lo niegue, pero está impactando no solamente aumentando el nivel del mar hasta 9, 8, 12 metros a nivel mundial, sino que también está aumentando la temperatura del planeta al punto en el que si hay menos blanco en el panorama como del globo, entonces hay más negro, que es el agua normal, y eso hace que se reflecte menos luz y más calor se queda dentro del planeta. Entonces eso también contribuye al calentamiento global, es todo un ciclo. También cuando se deshielan los polos, lo que genera es que las microbacterias que estaban guardadas en las moléculas de agua congeladas, se deshielan también y surgen enfermedades, virus, bacterias que estaban ahí almacenadas, que mataron a nuestros antecesores y que nosotros nunca generamos los antibióticos o las inmunodeficiencias necesarias para poder combatirlos. Desde ahí muchos ambientalistas y ecológicos y científicos explican las pandemias a las que estamos sometidos recientemente. Obviamente también esto habla de cambios en los ecosistemas, que lo hemos visto, porque si se aumenta en general la temperatura del mundo, entonces el calor que se sentía en algunas partes del mundo también va a ser insostenible en otras partes del mundo y todo va a cambiar. Es decir, los animales que podían vivir en una zona ya no van a poder vivir en esa zona, van a tener que migrar si es que tienen la posibilidad. Y también migrando eso van a migrar mosquitos como el Zika, y muchas enfermedades que se relacionan a través y que se contagian a través de los animales. Van a expandirse a través del mundo y también es otra forma de hablar y de relacionarse con respecto a las pandemias. Obviamente estamos en una extinción masiva, no solamente de animales, sino también de humanos. Y eso lo puedes ver por la pandemia actual. Hay muertes por calor. Dime, o sea, ¿cuándo fue la última vez? Y eso seguro es reciente, que de verdad dijiste, tengo mucho calor, o sea, tengo mucho calor generándome deshidratación, tengo mucho calor de generándome agotamiento, ¿no? No es que te agotes porque lo que sea, es que te agotes porque tienes un golpe de calor, eh, deshidratación, y todo eso va a aumentar. Y el tema es, tú y yo tal vez podemos tener la, la comodidad de decir, bueno, llegando a mi casa tomo agua, o llegando a mi casa me puedo quitar la ropa y eso disminuye mi temperatura corporal, o puedo llegar y poner el aire acondicionado. Pero hay muchísimas partes en el mundo que no tienen ni siquiera la posibilidad de tener un resguardo, de tener una casa o un techo que los cubra. Mucho menos van a tener la posibilidad de decir, puedo tener acceso a agua potable, a agua limpia. El agua está embotellada, es decir, es solamente de acceso para aquellas personas que tienen la posibilidad económica de tenerla. El agua no está considerada actualmente como un derecho humano, es decir, sigue estando privatizada bajo ciertas empresas que la distribuyen en el mundo, ¿no? Eh, Hay muertes por calor y hay muchas muertes por los recursos. El tema con los recursos que quiero que empieces a ver es que si está mal distribuido, lo que genera es que esas personas, así como las riquezas, así como en los países, como México, ¿no? Y el tema de que actualmente tenemos el presidente que tenemos, es porque la gente lo eligió, porque estaba cansada de sentir que no podía tener como acceso a los otros, estaba cansada de estas desigualdades. Y esto no solamente promueve que tomemos malas decisiones, está comprobado a nivel biológico que por cada grado de temperatura que aumenta, también aumenta la violencia y tu forma de reaccionar ante los eventos. Reaccionas de una manera más violenta. Y esto también lo podemos pensar como que genera más guerras, y no solo más guerras porque quiero matar por el petróleo, sino quiero matar porque necesito agua y necesito los recursos, como necesito tener las condiciones básicas para vivir, las condiciones básicas para vivir que tal vez tú y yo podemos dar como por sentadas todo el tiempo y que no lo son, es decir, no son orgánicas y no son naturales y no son
automáticas tan solo por nacer en el mundo. Es decir, muchas personas en el mundo están sin ellas y están tratando de sobrevivir y subsistir aún a pesar de la falta que tienen. Más de 10.000 personas mueren en el mundo y pierden la vida a falta de acceso a atención médica. Es decir, tal vez en México no tengamos la mejor atención médica del mundo, pero al menos sabes que puedes ir a las farmacias similares que están a unas cuadras de tu casa y poder recibir la atención. Hay muchos lugares donde tienes que caminar kilómetros para poder encontrar con un médico que no sabes si tiene la preparación necesaria como para poder darte algo y donde tal vez él no te pueda solucionar porque lo que tú tienes es un problema mucho más grave, un problema relacionado a desnutrición, un problema relacionado a falta de agua, un problema relacionado a falta de nutrientes que no van a poder cumplir en ese momento. O sea, quiero que alcances a pensar y que a ver si hay algo que puedo tocar dentro de tu corazón como para que empieces a ver que de verdad eres muy afortunado y que creo que dentro de esa fortuna tenemos la responsabilidad al menos de hacer conciencia de nuestros propios beneficios y de nuestros privilegios y entonces desde ese lugar de privilegios empezar a hacer algo para pugnar para las personas que no pueden hacerlo y que no tienen voz y voto en el mundo. Se habla como de lo que es el neoliberalismo, ¿no? Y el neocolonialismo, que tiene que ver con que la mayor distribución de las riquezas en el mundo está en los países del norte y todos los países del sur, Latinoamérica, la India, África, son los países que son más afectados por todas estas crisis económicas y que van a resultar los más afectados en el cambio climático, lo que se llama la injusticia climática, es decir, las personas que menos contribuyen a la contaminación son las que más afectadas van a resultar, no los países industrializados, que van a poder más o menos como ampararse dentro de sus cuestiones económicas y sociales de todos los cambios que vienen. Hay algo que se llama la geocentrificación, que tiene que ver con que todas las personas nos estamos reuniendo en los puntos urbanos y estamos haciendo como grandes conglomerados y se llaman, se me olvidó como el nombre de esto, pero puedes pensar en el ejemplo de China, ¿no? Que tiene edificios y en la India que están tan en hacinamiento, que están en condiciones completamente insalubres de vivir. Y tú tienes una casa que a lo mejor tiene un piso o 2 pisos o 3 pisos y a lo mejor tienes la libertad de tener un cuarto solo para ti. Eso es todo un privilegio en el mundo en el que estamos hoy y lo das por sentado. Hablamos también en un mundo de desigualdades en torno a las mujeres, ¿no? No es solamente de ser desigual, ser negro o ser de piel obscura. Eso ya en el mundo es suficientemente como motivo para no tener los privilegios necesarios, sino también no ser hombre, ¿no? El hecho de ser mujer en un mundo globalizado como el día de hoy habla de enormes repercusiones. A nivel institucional podemos pensar que los salarios de las mujeres son entre 31 y 77% más bajos que los del hombre, tan solo por ser mujeres. Que las mujeres, las niñas, tienen menos acceso a la educación. Ay, déjame decirte, ¿dónde está el dato donde lo anoté? Ah, ok, pero no lo encuentro. Pero hay un montón de personas en el mundo que no tienen acceso a la educación, ni siquiera pensada como en una educación no formal. Es decir, si tú hoy no quieres asistir a la universidad, sabes que puedes asistir y tomar cursos en línea. Muchísimas personas en el mundo ni siquiera tienen acceso a internet, ni siquiera tienen acceso a un teléfono cercano a su casa. Por supuesto, también hablar de mujeres y hablar de injusticia, hablamos de que hay mucho más muertes en el mundo en mujeres que en hombres. La diabetes, por ejemplo, que es una enfermedad que tenemos mucho relación, o sea, muy permeada en México y en Estados Unidos, es una enfermedad de gordos, una enfermedad de personas con dinero. Las personas pobres, por supuesto que se siguen muriendo, pero no se siguen muriendo de diabetes. Esa no es una pandemia que esté afectando a los pobres. Pero bueno, estos son solo unos datos y de verdad es que estoy, o sea, muy movida particularmente hoy, pero siempre.
Y ahora el tema, y seguramente lo que te estás preguntando es, bueno, Marlene, ¿y ahora qué hago con toda esta información? De verdad se me pone la piel chinita, no es mala onda, pero, ok, hay muy buenos libros que puedes consultar donde expanden este panorama del que te acabo de hablar en este momento. Y uno es, se llama Pobre Cerebro, donde hablan como de la relación del cerebro y en el impacto, la relación cerebro y la pobreza, perdón, ya no sé ni hablar. El otro libro que habla de las propuestas y lo que podemos hacer se llama La Vía de Edgar Morin. Te invito a que lo checas, a que lo cheques. Te invito a que leas el libro de lo que es el capitalismo global, el planeta inhóspito, capitalismo solidario, también es otro muy buen libro. Y bueno, te platico un poco, pero la mayoría de las intervenciones son a nivel político. Pero ahora, ¿qué puedes hacer tú? Y eso es lo importante. ¿Qué puedo hacer yo como ser humano normal en este mundo y en este planeta? Lo primero que deberíamos empezar a hacer es generar un voto consciente, es decir, usar nuestra voz como individuos dotados de voz, dotados de derechos en un sistema que en teoría debería de escucharnos. Pero si nosotros no hablamos, no hay forma en la que nos escuche el mundo. Entonces, ejercer un voto consciente, no consumir productos animales. Y no solo hablo de la carne, hablo también de la leche, hablo también de los huevos. Vamos a hablar más de eso y lo estamos haciendo durante esta semana y la que sigue en las redes principales de Instagram. Pero de verdad no tiene ningún beneficio ni para los deportistas ni para las personas. Es más, consumir una dieta alta en vegetales puede retroceder el impacto de la diabetes. Solo te digo eso. Puedes donar no solo dinero, sino donar tus insumos, donar tu ropa, donar las cosas de las que tú no necesitas y que tienes mucho. Tienes mucho, y quiero que te des cuenta todo el tiempo de esto, tienes mucho. Tu discurso de pobreza de verdad está en tu cabeza. Hay personas realmente pobres en el mundo y tú no eres una de ellas. Otra cosa que vamos a hacer es ser solidarios y ser compasivos. Realmente ser compasivos habla de tener conciencia, de lo que tú tienes y desear que otro pueda vivir al igual que tú, libre de sufrimiento. Consumir menos. Realmente necesitamos tan poco en la vida que podemos consumir menos. Y consumir menos hablo no solamente de comida, sino de ropa, y consumir menos de todo lo que está ahí que implica el trabajo y la sobreexplotación de los recursos que nos rodean. Ok, otra cosa que vamos a hacer es ayudar a distribuir los recursos. Si tú tienes una empresa, lo que puedes hacer es pensar en, tú no necesitas todo el dinero del mundo, no necesitas tener otro coche, no necesitas tener otro pantalón, necesitas tener una casa más grande. Y hay personas que se podrían beneficiar de eso. Tú, empresario, puedes y tienes el potencial y la capacidad para cambiar el mundo que te rodea en este momento. Tan solo pagándole mejor a tus empleados, tan solo construyendo mejores ambientes laborales. Y otra que podemos hacer es bajar la curva de consumo, pero no solo de electricidad, sino también de el uso del automóvil, de todas las grandes industrias que nos rodean. Bajar la curva de gente insalubre. Ya ayudaste a bajar la curva, ¿no? De esta pandemia quedándote en casa. Eso fue fácil. Eso fue fácil porque no te implicaba ningún esfuerzo más que quedarte en casa, trabajando tal vez desde la comodidad de tu casa, estando con tu familia, estando rodeando de la gente que te ama, con la posibilidad de salir a comprar y a tener a unos pasos la comida y los recursos que necesitabas. Lo que se viene realmente será más complicado y será difícil si es que no nos activamos y decidimos hacer las cosas ya. Esa pobreza de la que te estoy hablando que está allá, en los países del sur, en África, en India, en muchas comunidades alejadas, esa pobreza va a llegar aquí, a ti, ahora. Espero de verdad así haber tocado un poquito de las fibras dentro de tu corazón y que hagas conciencia de lo afortunado que eres. Y reconocer tu fortuna y reconocer tus privilegios es también dar paso y hacer conciencia de las personas que no tienen esos privilegios.
de las mujeres, de las personas afroamericanas, de las personas pobres, de las personas aisladas. Entonces, bueno, te invito a ver los otros videos que hablamos del tema. Uno es ceguera moral, que se me ocurre en este momento. Te invito también a que leas el texto. La ceguera moral lo hablamos en el libro de la síndrome atencional. Está el cerebro de la pobreza, de qué privilegios gozas, que está en el Instagram TV, no está acá. Te lo mereces, que sí está acá. Y lo grande de los pequeños actos, que está también en Instagram TV. Recuerda, te doy las redes sociales que son @marlendm, @marlen.dm y en Facebook MarlenDM y psicóloga Marlen del Moral.